Bueno, pues estoy leyendo un libro acerca de la vida de Santa María Goretti y de Alejandro Cernielli. Y voy a platicar de esto, y también leí sobre un libro también del Padre Pío, de la vida del Padre Pío, y se me hizo algo interesante platicar acerca de esto porque es una situación medio especial, ¿no? O sea, y me ha causado cierta, así como que te quedas medio algo con el pensamiento algo decaído, medio, o sea, como que tu, tu pensamiento de todo lo que le pasa a una persona y lo que le pasa a otra persona te deja así como que fuera de sí, ¿no? En este caso, por ejemplo, Alejandro Cernielli, pues como todos conocen la historia de él y María Goretti, él desvivió a María Goretti, él la quería mucho y la desvivió, sí. Él comenta cómo la fue torturando porque ella no quiso acceder a sus malos deseos o sus malas intenciones o sus intenciones pasionales. Y pasan los años y Alejandro pues está en la cárcel, lo tratan. Hay algo que también me llamó mucho la atención acerca de eso, es de que había mujeres que lo buscaban para cuestiones matrimoniales, a sabiendas de que él era una persona que había desvivido a una persona. O sea, que había mujeres que le buscaban, le proponían cuestiones matrimoniales. Pero, un momento, pero estando en la cárcel, pues él se arrepiente. Desde el primer día que pasó lo que pasó, él se arrepintió. Y él se dio cuenta que se había equivocado al hacer lo que le hizo a María Goretti, a Santa María Goretti. Entonces, pues él se arrepiente y pues y hubo momentos ya de preso o ya libre, porque quedó libre después de muchos años, que la gente lo acosaba y lo trataba mal. Y lo señalaban con el dedo, mira él. Entonces yo puedo pensar una cosa, está bien, o sea, de lo que él pasó, lo que él sufrió, por el señalamiento con el dedo. ¿Por qué? Porque él había desvivido a una niña, y él sabía que él se había equivocado, y él sabía, o sea, él decía, pues yo me equivoqué y sé que la desviví y todo, ¿verdad? Y se arrepentía de su desorden, ¿no? Entonces él reconocía su desorden, de que él había desvivido a una persona que él amaba, o sea, porque él amaba. O sea, yo en todo lo que he leído sobre ese libro, se llama Yo maté a María Goretti, en ese libro describe todo lo que él pasaba, y la gente andaba en los pueblos y le decían y lo señalaban, o sea, y él sabía bien que, o sea, independientemente de todos los señalamientos, todo lo que decían a él, todo lo que hablaban de él pues sabía y no decía nada. O sea, se quedaba callado y no decía ni media palabra, siempre se quedaba callado, siempre. ¿Por qué? Porque él sabía que había desvivido a la niña, y a la niña él la adoraba, él la quería, ¿sí? Y en el libro, o sea, tal vez no lo demuestran, pero en el libro platican todo lo que él, y ella rezó por él para que él se salvara, dijo, te perdono entonces él sentía la necesidad de ir a pedirle perdón a la mamá de María Goretti, a la señora Asunta, y va y la busca, le pide perdón. Pero de todos modos, yo lo que me quedaba sorprendido es que, a pesar de todo lo que le decían, a pesar de todo lo que le maltrataba a la gente, porque la gente lo maltrataba, él aceptaba que él había hecho un acto vil, o sea, un acto de vivir una persona, y más a una mujer de por sí. Pero bueno. Y lo aceptaba con mucho, así como que lo lees y, o sea, tenía que aguantarse porque sabía que se había equivocado, como quien dice ya acá, como decimos, le había regado, ¿verdad?
y se quedaba callado, y si le decían algo, él no decía nada, se quedaba callado porque sabía bien que había cometido un crimen. Entonces, ese es un aspecto, y aceptaba todo lo que le decían, todo lo que decían, nomás agachaba la cabeza porque sabía que por eso hubo un momento que lo acusaron de un robo y ya lo estaba en la cárcel, estuvo viviendo con los capuchinos, Alejandro Zernelli, y una persona por envidia lo acusa de que robó, o sea, una cantidad, y él callado, ¿por qué? Porque acepta de que, pues si ya hice una cosa, pues imagínate, me van a acusar de, pues me van a, y toma la posición de entender, de todos modos, ¿qué más puedo hacer? Es encarcelado, y solo una persona tuvo fe en él, en esa persona, en Alejandro Zernelli. Y al último, ¿sabes qué? Lo que hizo, ¿sabes qué? Empezó a rezarle a María Goretti. Ayúdame, Santa María Goretti, ayúdame, porque eso no es cierto. ¿Por qué? Porque él, a pesar de que fuera así inocente y lo hubiera comprobado todo lo que ustedes quisieran de inocencia, ya tenía una mancha por haber desvivido a María Goretti, ¿verdad? Aún sin embargo, él sabía bien que se había equivocado, la regó y todos, y por más que lo quisieran, como que dice, salvar de su problema, de su pecado, él sabía que estaba frito, tenía que quedarse callado, pasara lo que pasara, lo acusaran de lo que lo hubieran acusado, él tenía que quedarse callado, porque él sabía que estaba mal, porque ya había cometido un crimen, y pues era fácil para cualquier persona acusarlo de otro crimen. Y cuando le pidió a Santa María Goretti que lo ayudara, empezó a rezarle a Santa María Goretti, se dieron cuenta, investigaron y encontraron que el hortelano donde él estaba le tenía envidia, y encontraron el dinero, y la acusación fue retirada y fue liberado de la cárcel. Entonces, cuando fue liberado de la cárcel, él, pues ya, o sea, hasta ahí me quedé, pero... Y está otra situación, el Padre Pío. Cuando estuve leyendo la vida del Padre Pío, el Padre Pío era acusado por la gente de la curia romana, por los obispos, lo trataban mal, lo calumniaban, le decían de todo, y él se soltaba llorando y se quedaba callado. O sea, el Padre Pío se quedaba callado y le decían, no, es que es un mentiroso, no, que esto, y luego le tenían envidia porque él, cuando empezó a hacer el hospital, Casa Soledad, cuando empezó a hacer la Casa Soledad, pues mal lo atacaban porque era dinero de por medio, y luego empezaron a prohibir a la gente que no se juntaran, que no le ayudaran con nada y todo eso, y la gente de la iglesia, gente de la iglesia, los obispos y la gente de los sacerdotes y los mismos hermanos a veces de esos lugares donde él estaba, a veces lo trataban, pero lo trataban de la basura. Entonces yo me pongo a pensar así en estos dos personajes. El Padre Pío, que es el Padre Pío, que fue atacado, y él, sin deberla ni temerla, se quedaba callado y no decía nada. Y eso él podía haber gritado, no, sabes que no. Y nunca gritó nada, nunca protestó, siempre se quedaba callado y doblaba las manitas, como quien dice, pero y a pesar de todo lo que le decían. Y luego tienes un Alejandro Zernelli, y que ese sí había cometido una cosa abominable, un crimen, y ese también, pero él sí sabía que tenía que quedarse callado por fuerza. ¿Por qué? Porque él sabía que era una persona que había cometido un error. Entonces, muchas veces, aunque cometas un error, aunque te des cuenta de que cometiste un error, aunque te des cuenta que hiciste un pecado, aunque te des cuenta que cometiste un crimen, muchas veces la gente tiene la tendencia a gritonear y a defenderse y a pelearse y a discutir. Y muchas veces, a veces que cuando uno se equivoca, así como el Padre Pío y Alejandro Zernelli, la mejor opción o el mejor recurso es quedarse callado. Así que si tú te equivocaste, bueno, sabes que discúlpame, ve. Oye, estuviste a punto de casi matarme o de chocarme y si te están reclamando, mejor quedarte callado. Mejor quedarte callado, mira, calladito, no contesto nada, no le digo nada a nadie.
Si me siguen diciendo que soy esto, que soy lo otro, está bien, soy lo que quieran. ¿Por qué? Porque es mejor a veces el silencio. A veces el silencio es lo más prudente que puedes tener, porque a veces te quieres defender y peor te va. Peor te va. Peor te va. Entonces, a veces lo mejor es el silencio. El silencio, que si te dicen, que si te acusan, y si la regaste, si te equivocaste, ¿sabes qué? Pues, dice, no, pues sí me equivoqué. Sí que me equivoqué. Y aceptar la realidad, me equivoqué y pido perdón por lo que hice, ¿verdad? Y algo, por ejemplo, Alejandro Zernelli, él nunca negó su crimen, ¿eh? Alejandro Zernelli nunca negó su crimen, nunca lo negó. Siempre le buscaron una forma de que para poderlo librar y que no sabes qué, yo lo cometí. Pero el otro caso de la moneda, el padre Pío, por más que y él sabía que no, yo lloraba porque decía, yo sé que no, pero siempre se quedó callado. Y en los dos actos son actos heroicos de quedarte callado y a veces no discutirle a los superiores. Pero tenemos tan grande orgullo que lo primero es discutir y decir yo no fui. O no, y no me voy a dejar, y no me voy a dejar, y le contestas y le gritas al otro. Y a veces el silencio es la mejor defensa para poder lograr cosas que a lo mejor no te imaginas. Y estos dos libros me han dejado esa enseñanza, que el silencio es lo mejor, en vez de andar discutiéndole a la gente.